Tenemos acá en vivo en los estudios de Sport 890, un placer para nosotros, la primera vez que lo tenemos acá en la radio y bueno, cumplió. La verdad que le quiero agradecer porque no estaba en Montevideo, pero ayer me dijo Mauro voy y está la Tota Diego Lugano acá con nosotros y la verdad que es un privilegio y una gran satisfacción, Diego, tenerte acá, así que muchas gracias porque metiste unos kilómetros. Vamos arriba, Mauro, bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Sí, te lo había prometido, en realidad hace años, ¿no? Sí, nos hemos encontrado ahí en el exterior. Ayer te lo confirmé, pero hace como 10 años que te vengo prometiendo. Pues nada, un gusto estar por acá y aprovechar estos días en Montevideo, en Uruguay, en realidad, Montevideo no, en Uruguay, para cumplir con algunos compromisos que quedaron para atrás, ¿no? Pero estás unos días descansando de vacaciones, digo, sé que has estado, vos siempre estás en movimiento, ¿no? En realidad cuando venís a Uruguay lo menos que haces es descansar, ¿no? Claro. Y lo menos que tenés son vacaciones. Pero uno se imagina que sí. Claro. Se come un asado y va un par de días al río con unos amigos y ya te cree que estás en los días más tranquilos de tu vida. Pero no, estamos siempre en actividad, es parte de nuestra justamente rutina y bueno, también me gusta por eso que lo hago, ¿no? Claro. Diego, antes de comenzar a hablar de un montón de temas que nos encanta hablar, algún temita hay. Pero vos es que yo decía, hoy en la presentación, decía, hoy va a venir Diego Lugano, pero hay que hablar de mucho tema de la actualidad porque vos tenés mucho que ver en esto, pero a veces nos olvidamos del carrerón que se mandó Diego como futbolista, ¿viste que? Nunca me preguntan. Nunca me preguntan. Pero se mandó un carrerón. Vos es que yo siempre cuento esto. Una vez estuve en Turquía en el Mundial Sub-20 del 2013 y estuve en Estambul y tu nombre y el de y ahora Nando y Fernando no, pero ya estaba, o sea, Nando había llegado, ahí está. Pero de recorrer Estambul en el me acuerdo en casas de deporte y cuando decía de Uruguay, pero tipo acá en Uruguay, ¿no? O sea, enseguida, Fenerbahce, Lugano. Sí, lo primero que te nombraron fue una cosa de locos lo que vos lograste ahí. Impresionante porque, bueno, qué lindo, algo deportivo. Sí, algo. ¿Alguna pregunta? Me agarraste de sorpresa. No. Vos sabés que no sé qué responder. No. Yo creo que hace como 10 años que no me preguntan nada. No te vas a salvar, ¿no? Vamos a hablar de otros temas que son importantes también. No, la verdad que la experiencia que tuve en Turquía fue la mejor, tanto a nivel familiar como deportivo. Sí. Justamente también porque me dan otros 25 y 30 años, ¿no? Que es siempre la mejor etapa del jugador y un poco más maduro como persona también y aparte culturalmente una experiencia, una vivencia. Impresionante. Y me fue bien deportivamente y allá es un país muy especial hasta hoy. Muy especial, con una pasión hasta desmedida por el fútbol, que en realidad no es por el fútbol, es por seguir un ideal. Claro. Con el tiempo, con los años, yo estudiando mucho, ¿por qué esta gente están así? Si no representan tanto a nivel mundial futbolísticamente, nosotros somos pasionales. Y después entendés que no, que obviamente son pueblos que cuando sigue un ideal, cualquiera sea él, se identifican y llega a muerte, ¿no? Y bueno, fue una etapa magnífica de mi vida deportiva, realmente jugué un nivel deportivo muy grande, campeones muchas veces, tuve la suerte de jugar 25 clásicos y perdí solo uno. 25 clásicos solo uno. Para ellos mucha cosa, bueno, en Brasil, con Palmeiras y Corinthians me fui invicto después de 17 clásicos, nos han dado etapas de mi vida más. Pero allá en Turquía, con así un nivel deportivo muy grande, hice más de 30 goles, fui 2 años el goleador, zaguero más goleador de Europa. Sí. Todos los años era el tercer goleador del equipo, o sea, era Alex, que era el crack, el brasileño. Mirá las imágenes que tenemos ahí. Las imágenes que tenemos ahí. Alex, que era el crack, el 9, que podía ser Dani Huiza o podía ser David, y después siempre tercero venía yo porque realmente hacía muchos goles porque Alex, el brasileño, me la ponía en la cabeza todo. Tremendo jugador. Y practicamos mucho. Y bueno, llegamos a Champions, a cuartos, octavos, que fueran las mejores participaciones del equipo en la historia de la Champions League. Y la verdad deportivamente fue magnífico y eso me ayudó a tener una vida en la ciudad y en la cultura realmente increíble, que la asimilé, me gusta aprender, soy curioso, ¿viste? Pero vos es que ustedes, el fútbol uruguayo es conocido, pero en Turquía, viste que, yo tuve la suerte por la selección, ir a ciudades que en mi vida imaginé que iba a ir, ¿no? Porque Estambul es un lugar que es turístico. Pero Konya, pero Kayseri. Fui a un lugar
como Antalya, Antalya, que veías los yates rusos. Bueno, claro. pero pará, estuve en Trabzon, estuve en Bursa. Bursa en lugares. No, claro, pero lo que te quiero decir, y me llamaba la atención culturalmente, o sea, tan diferente, pero el fanatismo me sorprendía. Imponente. Y tanto vos como Fernando Muslera, es imponente lo que lograron. Marcamos historia realmente deportivamente, ¿no? Porque Nando después jugó mucho más que yo, jugó 13 años, que es la única mancha que yo tengo con mi equipo allá, que hasta hoy, mira, ayer posté una foto de la selección y los turcos me decían, che, pero visita Muslera, vení para acá. Porque Nando Nando antes de ir estaba en Roma, ¿no? Viviendo, estaba en Lazio, claro. Roma, y antes de ir para Turquía, yo le quería llevar para Fenerbahce, pero bueno, teníamos gol de selección y no. Entonces me dice, che, Tota, ¿y qué tal la vida en Estambul? Le digo, que estoy en Roma, no tengo miedo, le digo, Nando, le digo, si venís para acá, no te vas más. Mirá. Le digo, no, pues no te vas más, te va a encantar la gente, iba a andar. Y se fue para atrás. Y después eso se filtró, o yo capaz que lo dije una vez, o él, y quedó como que yo lo empujé para llegar a nuestro rival. Al rival de toda la vida. Claro. Y Nando hizo una carrera espectacular. Él solo ganó 2 o 3 títulos porque fue espectacular. Es el extranjero con más títulos en la historia. Muy querido. Yo fui un poco más polémico en temas de clásico, eso por mi forma de ser, ¿viste? Qué raro, político, qué raro. Eso también me hizo respetar mucho. Sí. Y bueno, hoy por ejemplo en Turquía, a veces salen encuestas de los hinchas, de los periodistas, de la historia de la selección de la historia de la liga, la historia de los 100 años, y siempre está el Nando, y Nando antes de Tafarel, que competía con él, pero ahora Tafarel, entonces marcamos época en países que culturalmente son diferentes, distantes a Uruguay en muchos aspectos, y realmente por momentos te sentí embajador de verdad, hasta en temas fuera del fútbol, que muchas veces hasta el gobierno uruguayo no ha accionado, en aquella época que no había consulado ni embajada, mucho más. A través de ustedes. Sí, es increíble el fútbol. No, si me pongo a hablar de anécdotas lindas del fútbol, ahí sí que no terminamos más. No, pero ¿sabés qué? Digo, porque después de la pausa, vamos a meternos en otros temas también, pero vos es que me quedé con eso, digo, hoy lo presentaba, digo, pero pará, pero ¿y cuándo? Digo, con la carrera que se mandó, con aquella salida a Plaza Colonia, que eso te elevó, estabas en Nacional, te fuiste a Plaza Colonia, y después lo que lograste en San Pablo, porque hoy vivís en San Pablo, pero lo que significás en ese equipo, ¿no? También, es tremendo. Yo sé que París no fue, o sea, jugaste en el Paris Saint-Germain. No fue lo mejor, pero fui el primer jugador, contratado por el Emir, por el grupo catarí, y Paul Leonardo, el primero de todo justamente para intentar. El brasileño, que era el director deportivo, Leonardo, flor de jugador también, el zurdo. Y bueno, el Emir catarí. Y hasta hoy, cuando voy a París, me hacen saber que yo fui el primero. Tal vez internamente tuve más influencia en París que en Fenerbahce, o hasta que en San Pablo, donde Rogerio era la figura descollante. Oh, qué tremendo. Y entrar en la historia en París, el primer año jugué bastante, pero no fuimos campeones. Claro. Ya el segundo, llegaron pero todos mucho los cracks. Más frío Francia, ¿no? En ese sentido. Lo opuesto. Sí, totalmente. Lo opuesto a Turquía y lo opuesto a Brasil. Pero fue, también muy interesante París, porque el año que llegamos los 3-4 extranjeros, ya con salarios y del nuevo proyecto París Rico, el parisien y el francés, mucho de la igualité y todo perfil bajo, y cuando llegamos los extranjeros, me acuerdo que hubo un cambio de gobierno de Sarkozy por Hollande, y nos pusieron un impuesto de 75% solo a los jugadores París. Impuesto París se llamó. 75%. Porque estaba muy en contra el gobierno y el pueblo de París de ese nuevo proyecto. Mirá la foto. La teníamos. Poné Lautaro de vuelta ahí. Con Leonardo, mirá. Donde un catarí era dueño de la marca París, donde un brasileño era el que dominaba, y un uruguayo y después Flaco Pastor argentino eran los nuevos. Las caras nuevas. Las caras nuevas que entonces fue bravísimo. Fue un cambio cultural para ellos muy grande, que yo internamente tuve una influencia positiva en el vestuario, que hasta hoy me lo agradecen. Bueno, ahora en FIFA encontré al Tano Ancelotti, estamos con Marquitos Méndez de la ¿cómo el Tano cómo te quiere? Y bueno, parece que no, pero le di una buena mano allá. Es increíble, a ver, son maneras de ser, ¿no? Pero vos en cada lugar que te tocó jugar, o cuando fuiste creciendo seguramente,
es como que, sí, estabas ahí por tus condiciones futbolísticas, pero no te quedabas solo con eso. Siempre en cada lugar es como que tuviste... Porque vos vas a San Pablo y te hablan de Lugano, los hinchas de San Pablo, y es mucho más que el jugador de fútbol. Sí. No sé si es algo que lo buscaste, que es una característica tuya. No, creo que tiene que ver obviamente con la personalidad, la curiosidad de adaptarte a donde estás, entender, querer realmente ser parte de ese mundo, ¿no? Creo que obviamente es parte de mi personalidad. Siempre fui muy profesional, muy respetuoso y muy noble con quien me da la oportunidad. Entonces la gente te lo valora, porque si vos tenés la misma actitud del primer día hasta el último, el hincha, la gente te lo valora mucho. Y eso me ha pasado en todo lugar donde pasé, desde Plaza Colonia hasta San Pablo, Fenerbahce y mucho más todavía Francia, que te parezca mentira. En Francia tengo anécdotas lindas Mirá. Porque deportivamente obviamente ya estaba grande, ya venía con lesiones, empezaron y crack. Claro. No fue mi mejor momento, o no tuve deportivamente mejor momento, pero fue la cancha, tuvo una influencia más de la que yo creía que debería tener por todo ese contexto de ese nuevo proyecto que se presentaba. Pará, ¿no? ¿Y el Libertad de Canelones? Y bueno, también. También ahí. Vamos a recordar bien. Vamos a recordar bien. En el Libertad fui campeón departamental, lo que fue Godín hacer ahora. Yo fui cuando arranqué. Me dijo, ¿por qué no venía al interior? No, yo ya la hice. Claro. Pero la única diferencia entre el Libertad y el Decano, ¿no? San Pablo, Fenerbahce, que cuando hacen la selección histórica de esos equipos, ahí me tienen normalmente el 11, pero en Libertad no. En el Libertad soy siempre suplente de mi padre. Siempre suplente de tu viejo. No hay un hincha que no me ponga en el equipo titular. Mirá. Incluso en libro, historia, todo. Soy suplente de mi viejo siempre. Vos hay que bancar. Hay que respetar los rangos. Hay que respetar los rangos, exactamente. No, pero obviamente con un argumento futbolístico, ¿no? Mi viejo con mucho tiempo ahí fue multicampeón y bueno. Algo parecido a lo del Chori Castro ahí en Porongo, ¿no? Claro. Que el Chori también, el padre de él también es como... y ahora fue campeón, pero igual es menos. Igual es algo que tu padre... Ahí está. Bueno, son las 2 de la tarde. Estamos comenzando la charla con Diego Lugano, la Toto Lugano, que nos está visitando aquí en los estudios por 890. Pequeño corte flash informativo y seguimos con Diego Lugano aquí en Quiero Fútbol. Goleador, ¿no? Porque está bueno decirlo, Diego. Muchos hablan de como los zaguero, latazos, de las patadas, pero... Porque Diego me dice, mirá que tengo unos cuantos goles en la selección, ¿no? ¿Cuántos son? 66. No, en la selección 9 nomás. 9. Y en el fútbol uruguayo. 66 no, pero ¿cómo en la selección 9 nomás? ¿Jugabas allá atrás? Bueno, pero tenía Forlán que me ponía en la cabeza. Pero 9, pero muchos importantes. Y 6 eliminatorias. Bueno. 6 eliminatorias, por ejemplo. Sí. Y una confederaciones y 2 amistosos. ¿Cuál es el que más recordás? No, el que más importante es sin duda el de Costa Rica. El de Costa Rica en el repechaje, en aquella aquel en el sintético aquel que era de Canelones, parecía la cancha de fútbol 5. Primero que Canelones cuando tenía 15 No, increíble años. aquello. Sí, más importante seguro. No Ese... el más lindo, pero fue el más importante seguro. Después eso... en Turquía hice mucho, porque jugué mucho tiempo y teníamos un buen pateador que era Alex, y hice 29 oficiales, en San Pablo 15, en Cerro Porteño 6, también cuando volví a Cerro Porteño, Paraguay. Después Inglaterra, Champions, en París también hice. Claro. Sí, siempre. Y erré 400, ¿no? Porque me gustaba entrenar y entrenaba movimiento y siempre tenía en los equipos un buen pateador y cada uno utiliza su herramienta que tiene, ¿no? Es una pregunta que te la han hecho 20.000 veces, pero sobre todo a todos ustedes, ¿no? Los que marcaron una época en la selección. Después fue variando. ¿Estuviste bien en no volver a jugar al Uruguay? Porque viste que en determinado momento ustedes dijeron, estamos identificados con la selección. Eso fui yo mismo que tuve siempre esa visión. Es una historia linda, mirá, porque yo... antes de ese juego de selección era hincha muerte de la selección, hincha muerte, y así de niño adolescente en mi pueblo allá, creo que no falté un partido de eliminatoria del 94 al 2002 en el centenario, ómnibus, dedo, lo que sea, me escuchaba todos los programas de radio, sabía todo lo que la gente quería escuchar de ver la selección, sabía todo lo que ustedes, los periodistas decían en las crisis, todo, era fanático. Me encantaba leer los libros de historia. Mi viejo que se libro de historia del fútbol uruguayo, entonces sé más la alineación de 1917, Uruguay campeón de América, capaz que hoy de Manchester United. Increíble. Todo.
Todo. ¿Te encantaba? O sea, y mis compañeros saben, por eso cuando yo, todo lo que pasaba en la selección, nada por casualidad. Claro. Y siempre, después que me hice jugador profesional de casualidad de la vida, por ejemplo, llegué a Brasil y San Pablo me recepciona con un asado uruguayo con Pedro Vigilio Rocha, don Darío Pereira y Pablo Forlán, el papá de Diego, que fueron ídolos en San Pablo. Claro. A mi Pedro, ¿viste? Lo había leído toda mi vida, ¿viste? En los libros de historia. Pedro era que hasta ese momento era el máximo, único jugador de 4 mundiales, lo máximo. Y Darío también, y bueno, Pablo. Darío Pereira, que jugó el Mundial del 86, pero y Pablo Forlán, claro. Brasil, en San Pablo jugó 10 años, crack. Crack. Bueno, la crítica, me acuerdo, a Omar Borrás era que no ponía a Darío Pereira, que era considerado el mejor zaguero del fútbol brasileño. Y entonces, en aquel momento yo venía aspirado a jugar a la selección. Y yo le preguntaba a ellos solamente sobre la selección. Y ellos me respondían sobre San Pablo. Y yo, no, pero ¿y el Mundial 74, la naranja mecánica? No, en San Pablo. Y Darío, ¿y cómo fue que Argentina? No, porque San Pablo, la copa que ganamos. No me hablaban de la selección. Y me hablaban y pasaba un tiempo y como que no miraban para atrás. Un arraigo así. No miraban para atrás, no había una alegría en la cara de ellos, en eso me quedó grabado para toda la vida, en recordar Pedro, que jugó 4 mundiales. Y después me contaban, no, lo que pasa es que siempre había mucha división, Nacional Peñarol, en el 86 hicimos una gira 3 meses antes, no teníamos ni para tomar agua en el hotel, llegamos al mundial y no nos podíamos ni mirar a la cara porque estábamos cansados, queríamos volver. Y Pedro, no, porque en el 66, que no sé qué, en el AU, fue con Nacional que dominaba, Peñarol, no me acuerdo. Entonces siempre hubo esa división que nos perjudicó. Así como la competencia interna nos hace fuerte, Nacional Peñarol grande nos hace fuerte, pero a nivel selección muchas veces no trajo problema. Y casi por coincidencia de la vida, al año empiezo a citar a la selección, al año y medio soy capitán, y me quedó aquello, de que mis ídolos, o algunos ídolos, no habían disfrutado la etapa de selección. Entonces, no, yo esto lo voy a disfrutar a morir, pase lo que pase, porque no quiero tener esa nostalgia o mirar para atrás. Y lo segundo, aprovechar la oportunidad que tenemos, que todos nosotros, en aquella generación, la primera fue uruguayo tal vez, nos fuimos todos con 19 años. Forlán, Cavani, Suárez, Godín, Muslera, Cáceres, Monito. Entonces no había un arraigo con Uruguay. Claro. Entonces cuando volvimos a la selección todos, no teníamos hinchas incondicionales como si tenían de repente los cráteres nacionales Peñarol, pero tampoco teníamos contra. Claro. Entonces cuando se le fue dando resultado, la gente fue encariñando y no había identificación nacional Peñarol, Danubio, Defensor. Era sección uruguaya. Y eso nosotros hacíamos hincapié dentro de la selección de nunca hablar de Nacional Peñarol, ni de política, de Uruguay, algo que lo hacíamos direccionado. O sea, claro, realmente para que el hincha lo vea, porque yo lo escuché. Que 15, se sentían. Yo lo escuché 15 años a radio de eso. Yo sabía lo que el hincha quería escuchar. Claro. Y a veces el loco, que era el más pesado que ponían los termos de él, o el cebolla, viste, que era el más mancha, digo, acá no. Sí, mirá, así mismo. Tratabas de que. Cero. Acá Uruguay. Acá Uruguay, cero. Las canciones, los vestuarios. Y se fue generando eso. La gente se. Pero entendiste después. Y entonces yo le dije, muchacho, después que campeón de América, alcanzamos un nivel que nunca nos imaginamos. Yo realmente creo que nosotros no deberíamos volver a jugar Uruguay. Primero, porque vamos a volver todo grande hecho pedazo. Claro. Eso es lo normal. Que le va a sacar el espacio a alguien, y aparte de la expectativa que tienen sobre vos, ya no. Pero varios volvieron. Nadie me hizo caso. Nadie te hizo caso. Ahí vos ves, o sea, la influencia que yo tengo. No, ahora, Forlán nunca había jugado en Peñarol. Ahí vos ves la influencia que yo tengo, ¿no? No me dan pelota, No, pero Luis era el que públicamente. Pero bueno, las circunstancias lo llevaron a volver a Nacional. No sé, bueno. El loco fue el primero. El loco fue el primero. Fuchile. Fuchile está diferente. Un poco más adelante. Palito Pereira. Pero el loco me llamó antes de venir. ¿Ah, sí? Sí. Digo, loco, me parece. El Dios no me llamó, que la llama el Dios. Sí, claro. Y a Luis se me escondía. Pero no, pues eso para que vea la influencia que tengo. Ahora, yo qué sé, obviamente, como yo le iba a negar a hincha de Peñarol que juegue Forlán, al de Nacional que juegue Suárez, pero yo siempre tuve la visión de Uruguay, Uruguay, y lo que llegamos a tener de conexión con la gente, creo que tuvo mucho que ver. No, fue impresionante. No, eso tuvo mucho que ver con eso, con no dividir y unir, ¿viste? Tampoco teníamos hinchas incondicionales, porque nunca había pasado por los cuadros de acá, o sea, no hicimos historia. Pero fue por eso creo que también se generó, ¿no? Que lo quise cuidar de esa manera. No me dieron pelota, no me salió. Diego, vos recién decías, al año y medio de llegar a la selección,
ya tuve la responsabilidad de ser capitán. Fuiste uno de los grandes capitanes que tuvo la selección uruguaya por todo esto que estás diciendo, pero sobre todo por lo que generabas en propios y en extraños cuando te ponías la camiseta de la selección. ¿Alguna vez le consultaste al maestro Tavares qué vio en vos para llevar la cinta de capitán? Cosa que nunca, hasta ayer que lo vi, nunca. Pero esto que naturalmente tenés, me parece, ¿no? Esto fue así, exactamente así. Quedamos afuera de Alemania, ¿no? Yo tenía 10 partidos de selección. Ahí te citó Fossati, ¿no? Sí, Saco Fossati, sí. Jugó cuando estaba fea la cosa. Sí. Me puso y me bancó. Y así, cuando hubo el cambio de entrenador y ya el maestro venía con su proyecto nuevo, yo tenía 25 años, 10 partidos de selección. Y un día el maestro, antes del partido contra Inglaterra en Wembley, en Anfield, que no fue el maestro, pero ya el técnico, fue Gustavo Ferrín, y me dijo, mirá, tengo estudiando hace 2 años, yo vengo preparando para ser técnico de selección, hace 2 años que tengo estudiando, he pedido muchas referencias tuyas a mucha gente del entorno, a mucha gente de Brasil, he visto actitudes tuyas, y quiero a vos como capitán para este proyecto, que no es a corto plazo, es a largo plazo. Dijo, tenés que ser vos mismo, seguir siendo quien sos, asumir esto a tu manera. No me dijo nunca más nada. O sea, me da una libertad absoluta para yo gestionar el grupo y la selección como yo bien entendía. Él no intervenía en nada, como obviamente yo jamás le... Claro, o sea, a preguntarle un claro. sistema táctico a quién convocás, pero así, yo hacía cosas de la selección a veces más de gestor que de capitán. Y así una confianza me tuvo que es difícil en el fútbol de hoy, donde el técnico acapara todo, ¿no? Y quiere ser el único responsable y el único protagonista. Fue algo así, obviamente que me marcó diferente. Espero no haberlo decepcionado. No, seguro pero, que no. Seguro que no, porque, a ver, llevar la cinta durante tantos años. Sí, 8 años, sí. Y bueno. Sí. Pero fuiste, a ver si lo podés decir, fuiste preparando sucesor, ¿no? O sucesores, no sé. Pero eso yo creo que sí, yo creo que los dos. Es una de las no sé si virtudes, pero características que debería tener un líder, ¿no? Sí. Ir siempre viendo quién es tu sucesor o quiénes pueden ser para que no se pierda el legado, ¿no? Creo que y también hay que tener la suerte de que hayan personas con esa talla, ¿no? Recepcionar, no, y recepcionar lo que... Claro, por eso son muchas cosas, ¿no? Es primero tener la suerte de que surja este tipo de jugadores y después también, obviamente, tener la visión de saber quién puede Diego, ir atrás. Son horas muy importantes, ¿no? para el fútbol uruguayo. Hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya conocemos, pero va a anunciar oficialmente las empresas que van a estar a cargo en cada lote de los derechos de transmisión de televisión. ¿Qué sentís vos a esta altura, no? Porque vos fuiste un tipo que saliste a batallar de repente en lugares que otros capaz que decían, no, che, ¿qué me voy a meter? Pero vos desde mucho tiempo estás dando una batalla que creo que la gente te lo reconoce a eso. ¿Qué estás sintiendo hoy a partir de lo que está pasando? Bueno, como yo ya he dicho, hace me pasó un poquito, ¿no? Pero al principio lo que sentía era la impotencia del tiempo perdido, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, en el fútbol mundial de alto nivel, las exigencias obviamente cada vez son mayores. Y cuando hablamos de exigencia, hablamos de una preparación de los atletas, de la competencia interna. Para eso, obviamente, se precisa de infraestructura, de tecnología, de medicina, de la mejor captación de jugadores posible. Y para eso se precisa dinero. Y no hay mucho misterio. Y bueno, Uruguay va a ser siempre un mercado pequeño, pues somos un país pequeño, pero nada nos impide nunca ser la mejor versión de nosotros mismos posible, ¿no? Entonces, llegar a hacer que esta industria fútbol, que hoy es una industria para todo el mundo, pero que por uruguayo, además de industria, es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. No hay un país en el mundo con la cultura fútbol que tiene Uruguay. Entonces, lo mínimo que se merece la gente, el hincha, la historia, es ser la mejor versión de nosotros mismos. Después siempre vamos a estar atrás del mercado de Brasil, Argentina, de Colombia, lo que sea. Pero nada nos impide de aprovechar esta industria fútbol para que todo lo que ella produzca se reinvierta en el propio fútbol, competir, sacar mejores jugadores, en fin, darle alegría a la gente y seguir creando esa marca país
que es la que siempre nos representó y yo creo que siempre nos va a representar. Bueno, es lo que voy a decir de Turquía y todo el mundo que viaja para el exterior, el fútbol es lo que nos... y los jugadores lo que nos representa, entonces ¿cómo puede ser que acá internamente no hagamos las cosas de la mejor manera posible? Y siempre se puede mejorar, pero bueno, es un poco la sensación que tengo del tiempo perdido, de una generación de jugadores que no tuvo la suerte de tener mejores condiciones de trabajo y de competencia, porque... Grandes jugadores hubo siempre. Y si vos no tenés cancha para entrenar, no tenés una vitamina, no tenés una competencia el fin de semana a la altura, no te va alimentación, a nivel internacional queda relegado. Y se ve físicamente, técnicamente, se ven las competencias de los clubes y también de selección. Nosotros, porque te digo, nos fuimos todos jóvenes y todos nos desarrollamos afuera. Fue otra ventaja, todos explotamos afuera. Que mejoramos físicamente. Sí, me acuerdo de ver jugadores terminar de formarte afuera. Sí, pero digo, pero 100%. Yo llegué a San Pablo, me acuerdo que en 3 meses me hizo ganar 7 kilos de masa muscular. Claro. 7 kilos. Y hace estos 20 años, ¿no? Claro. Y me cambiaron hasta el equilibrio del cuerpo, todo en 3 meses. Y yo que nunca siempre hablamos de Luis Suárez, lo que cambió cuando se fue de Nacional, que era un pibe, a Holanda. Y cada vez eso es a más temprana edad. Entonces, nada, eso, aprovechar esta industria y lo que tenemos como activo para reinvertir al fútbol. Digo, en estos momentos, Diego, es bueno recordar algunas cosas, ¿no? Si yo te pregunto cómo fue la génesis, cómo fue el origen de todo esto, cómo arrancó, vos mirando otras cosas, entendiendo que había cosas que había que los jugadores se tenían que involucrar. ¿Cómo fue? Y eso mismo, como me preguntaba al principio, de que tanto en Turquía, en Brasil, en Francia, por donde pasé, de repente la gente me recuerda diferente, porque teníamos otra inquietud, ¿no? De entender mejor lo que está pasando, ser parte de aquello, no solamente pasar. Y en Uruguay, bueno, primero porque éramos un grupo que, además de profesionales, éramos todos hinchas de selección a morir, hinchas de selección, todos. En eso el maestro sé que tuvo un ojo clínico. Y cada uno ya con mucha experiencia en el exterior, y todos queriendo ver qué podemos traer para acá. Hasta competíamos, ejercicio, Folán le gustaba hacer potencia, a mí me gustaba hacer fuerza, ahí venía un momento para ir a hacer otra cosa. Después Luis traía una vitamina blanda, yo traía otra de Francia, y el Diego me decía que era mejor la mía porque no sé, electrolito no sé cuánto. Y así estamos. Y el Walter Ferreira, que le traía una máquina que no es suficiente, que había que comprarla. Entonces estamos siempre intentando ver qué se podía lograr para mejorar, o qué se podemos traer de afuera para adentro. Y obviamente la manera que se manejaba la AUF en aquel momento era primitiva. Tenía contratos eternos a un solo operador, que era Tenfield, a precios irrisorios, en un único paquete, cosa que no pasa en el mundo desde 1810. Y donde eso repercutía en los jugadores, que llegaba más complejo, y realmente no teníamos, los que estaban antes que yo, peor todavía, ¿no? Pero no había comodidad mínima para una selección de jugadores que competía a nivel internacional, que estábamos en el ranking 2 FIFA, que éramos semifinalistas del mundo, campeón de América, y todo eso se consigue con ingreso económico. El ingreso se consigue con la mejor venta activo, y la mejor venta activo se consigue liberando los contratos. Y un contrato monopólico se libera, bueno, ahí sí fue con la participación de los jugadores que teníamos. Pero vos empezaste a juntar a Forlán, a Suárez, a lo hablábamos todos los días. Todos los días lo hablábamos. Scotti, Andrés Scotti, claro. Seba Guren, de otro nivel, Juan Castillo, jugadores que hablaron de otras cosas. Y bueno, grandes asesores internacionales, y vamos a hacer algo para mejorar esto, porque si no va a ser eterno. Realmente veíamos en la época que no habían dirigentes que no estaban preparados, nosotros lo veíamos, con todo respeto, que no entendían lo que era el fútbol internacional, y un día nos propusimos, vamos a meternos en esto, ¿nos metemos o no metemos? ¿Con Tavares lo consultaron? Poco. Por eso digo, el maestro me dio una libertad que es muy difícil. No, digo por la experiencia de un hombre que... Sí, pero no repararon grupal, ahí. No, en el tema grupal él me daba esa libertad, y se ve que me tenía confianza, o que está bueno,
hasta que nos vimos el viernes en el complejo, que decía mi maestro, mire esto es lo que es, maestro, Sí. ¿se acuerda la época nuestra? ¿Y qué te decía, maestro? No, me decía, bueno, sí, esos maestros porque ahora ingresan 10 Claro, veces, claro. 10 veces más guita ingresa ahora que antes. Sí, sí. Era cuando yo rompía los huevos en la concentración que Pero nos digo- quedamos hablando de aquello, maestro, era para esto. Pero ¿cuántos años, Diego? Y de 2010 más o para menos, llegar del a 2010, a esto, del ¿no? 2010 más o menos, que ya veíamos que se trabajaba muy mal el tema de la imagen de los jugadores, que había un desfasaje en ese tema de décadas con nuestro mundo. Ustedes veían un póster, de repente una publicidad con una marca. Póster, figurita, macaquito, pero lo que vos quieras. Y ahí empezaste a decir, che, pero pará, ¿cómo es esto? Claro, pero precisamente porque eso, ese detalle hacía que, o no permitía que todo el resto del fútbol también se destrabara, ¿no? Bueno, contrato monopólico, que como todos decimos, de repente para los empresarios es muy bueno, pero para el resto del fútbol era malo, inclusive para los jugadores, que en este caso en nuestra generación, el Palito, el Cacha, venían a jugar gratis a la selección. O sea, y nosotros íbamos a China, a Indonesia, a Francia, a Alemania, y la gente porque estábamos entre el ranking DOFI, estábamos entre las mejores selecciones del mundo, y no ingresaba $1 al AUF para reinvertirlo en infraestructura, en mejores técnicos, lo que sea. Y bueno, esto está mal. Claro. Esto no puede ser así, si ni en Bolivia funciona así. Cuando empezaste con este camino, ¿pensabas que iba a ser tan duro como terminó siendo? No. Porque fue duro, por momentos fue muy complicado. Tampoco me lo pensamos recorrer tanto. Si de repente al comienzo hubiese sido más fácil, capaz que no seguíamos. Pero fue tan duro y ¿qué pasa acá? Estamos queriendo hacer las cosas correctamente y plantear cosas coherentes. Como dicen, che, no nos vendan si no nos piden permiso. Si vamos a hacer que entren, si la AUF viene acá, compare una máquina para que Walter nos pueda tratar. Dame una vitamina para ir al mundial. Claro. Dame una cuadricera para ¿Quién era Bauzá primero? Y en esa época se veía Bauzá, antes era Corvo, pero estaban totalmente atados porque los contratos venían de antes y eran dependientes económicamente, a consecuencia de eso dependientes políticamente, entonces salían todas estas cosas votaciones increíbles, que 5 más que 27, que renovaciones de contratos 7 años antes y saber cuánto vale. Y a partir de la selección lo primero que hicimos fue primero entender cuánto valía el producto selección uruguaya, 2013, con una consultoría internacional. Ahí se asesoraron ustedes los jugadores. ¿Cuánto tiene que ingresar la AUF hoy? Y 25 millones más o menos era en concepto total, desde sponsor, partido amistoso. 2013 estamos 2013. Y entraban 2 o 3 a la AUF, que era para bancar obviamente la parte administrativa, bueno, los costos del complejo, los técnicos inferiores, y está mal. Está mal. Claro. Entonces, si está mal, vamos a hacer algo. Y bueno, ahí que entramos, ¿no? A través del derecho a imagen, que es Ese fue el primer... Sí, porque era la única, digamos, brecha jurídica que había en el contrato, ¿no? Porque había un sistema que estaba mal hecho, que la Mutual, la antigua, a través de asamblea, le otorgaba a AUF, Tenfield, la imagen del jugador de la selección. Eso no existe. Claro. La imagen tiene que ser dada de modo personal. La antigua Mutual cobraba un poco por eso. Pero pasaba con los clubes acá también. Y sobrevivía con eso. Entonces era difícil también para ellos salir de esa seguridad para ver lo que estos locos nuevos quieren. Capaz que de acá 2 años no están más y de repente cagan bola, ¿no? Me parece que pensaban eso. Nosotros teníamos muy claro que a través de ese mecanismo se perdía muchísimo ingreso, muchísimo. Tanto que esa consultoría dio que se perdían 20 millones por año en 2013. El contrato de la AUF con Tenfield terminaba el 16, entonces montamos toda estrategia para que a partir del 16 la AUF pudiera, a grandes rasgos, ¿no? Vender individualmente todos los activos para que pueda tener más ingresos, para que pueda bancar la estructura, para que pueda ser independiente políticamente, y los jugadores ser socios de la AUF a través de la imagen. Entonces esa fue más o menos la estrategia. A ver, AUF, esto mío no lo tenés. Claro. Si no lo tenés vos, no tiene nadie. Claro. Vos lo querés tener, bueno, somos socios. Pero si somos socios, te obligo a que lo vendas bien. Que 27 más que 5. Perfecto. Porque yo el 5% o 27 para los jugadores que están jugando, que están poniendo cara, es más que de 5. Claro. Ahí era Valdés, ya el presidente. Ya era Valdés, sí. Ya era Wilmar Valdés. Sí, pobre Wilmar lo que hicimos. Porque en ese momento también estaba atado. Y estaba atado, claro. Claro, muy dependiente económicamente, en consecuencia políticamente. Claro. Y bueno, se fueron dando todas esas batallas que donde lo primero que se logró fue liberar a la AUF
para que esta pueda tener los recursos que vienen de la selección, 100% para la estructura de la AFA. El otro, te digo, hay como pétalo, ¿no? Decía lo de derecho de imagen, te pregunto, el otro gran logro es cuando el tema Nike y Puma. No, porque eso es parte de. Viene parte porque al abrir o al querer abrir para la AUF vender cada activo en forma individual, lo que pasó ahora con la televisión. Sí. Aparecen nuevos interesados, porque la industria fútbol funciona así como cualquier industria. Esa es la idea, abrirlo para el mejor postor. Como los jugadores eran socios ya de la AUF a través de la imagen, o sea, yo te doy mi imagen de forma profesional, no te denuncio más, pero ganamos porcentaje de lo que vos ganás. Y con eso te obligo a que vos lo vendas bien. Y entonces ahí al abrir esos activos, bueno, surgieron ofertas más interesantes. La de Puma Nike, una fue visible porque nosotros la hicimos visible, para que la gente entendiera, mirá lo que pasa acá. Claro, y que fue también fundamental para que el próximo año la FIFA nos diera, nos escuchara para hacer un estatuto un poco más amplio, asamblea más amplia, para que el jugador comience a tener voz y voto, y no que tenga que pelear como peleamos nosotros. Pero Diego, vos a ver, te generaste muchos enemigos, eso está claro. Es parte de sí, claro. Exacto. Pero es como que la imagen que hay es que como que vos nunca te fuiste de la selección, es decir, vos jugaste, te lesionaste en Brasil, pero seguiste. Sí. Y lo que te pregunto es... En estos asuntos sí. Es que claro. Los jugadores me dan esa responsabilidad, y obviamente tenía que haber una cara visible que se lleve las balas y los flechazos para que el resto atrás funcione. Claro, pero vos siempre dijiste, voy al frente yo, bueno, alguien tenía que ser. Alguien tenía que hacerlo. Pero siempre tuviste un gran respaldo, siempre, por parte del plantel, de los principales jugadores. Todas las cosas, siempre, no solamente en la parte mediática, sino en temas jurídicos, firmar tipo de denuncia, siempre, 100%, porque toda una generación de fútbol de la selección y de fútbol local. Claro, pero porque todo el mundo visualizaba que era lo mejor. Sí. Pero vos te preocupabas por difundir lo que estaba pasando en Uruguay, ¿no? O sea, que a veces en algún otro lugar vos decías, no, ¿sabés por qué te pregunto? Porque, difundirlo no, cambiarlo más que claro, difundirlo. Pero digo, tuviste un diálogo con Infantino. Sí, por supuesto, sí. Le contaste qué era lo que había pasado. Sí, no, qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Sí. O sea, bueno, eso fuiste con el jerarca máximo. Claro, pero es porque es la oportunidad que tenemos los jugadores, que tuvimos suerte de haber competido a cierto nivel y que tenemos cierto prestigio a cierto nivel. Pero te acusaron de que vos, ¿te acordás con el tema de la intervención, de que vos habías sido quien había denunciado? Sí. ¿Es así? Es así, claro. Claro, si hacía 6 meses... 5 era más que 28 y estaban robando la guita de bolsillo a mis compañeros de selección y estaban sacando prácticamente dinero del arca de la AUF con la que se desarrolla el fútbol, se desarrolla las inferiores, la selección, lógico. Eso hacía eso hacía un año, hacía 6 meses que los propios dirigentes de la época, entiendo yo, en un gran conflicto de interés, no porque sean malos, sino porque estaban en conflicto de interés, quisieron renovar contratos 2032. Del 25 al 32, esto pasó en el 17, y si no fuera por los jugadores de fútbol local, que en aquel momento juntaron firmas a través de escribano público, firmado por cada jugador, donde se le decía a Valdés y la AUF, no vendas mi imagen de nuevo a un precio que no sabe cuánto vale. Si no fuera por eso, hoy el fútbol estaba hasta el 32 renovado. Eso pasaba acá. El jugador no tenía, siempre nuestras herramientas de guerra eran digamos, externas a la AUF, cuando somos los principales protagonistas y los principales perjudicados. Ahí nació más unidos que nunca. Ahí nació más unidos, claro, que fueron fundamentos eliminados. Y la hacía tal cual, sin ningún misterio. Me dijo, me felicitar por el partido Uruguay y Portugal. Y digo, me felicitar porque, le digo, el milagro, tu jugador es un milagro. En Uruguay pasa, ¿viste lo que pasaba en la FIFA que vos hace año y medio? Que vos decís que la querés cambiar. Lo que pasa lo mismo, siempre es peor. Esto. Los jugadores acá y esto. ¿Cuándo va a Vila por Uruguay? ¿Y ahí qué te dijo Infantino? No, que pase información, el secretario, que va a empezar a estudiar el asunto. Y cuando vinieron a estudiar Uruguay, claro, había un gran conflicto de interés. ¿Cómo un presidente de un club puede votar que 5 más que 28? Eso estatutariamente, por FIFA es prohibido. No puede haber conflicto de interés. Es prohibido estatutariamente por FIFA hace 100 años. Claro. ¿Cómo puede un dirigente renovar un contrato de televisión si sabe cuánto vale 8 años antes?
perjudicando al jugador, a los jueces, a los técnicos. Claro, eso es prohibido por estatuto FIFA. Eso era el precio de la necesidad, las deudas. Por eso, que, claro. Está perfecto. Necesidad. ¿Y qué culpa tienen los jugadores? ¿Qué culpa tienen los jueces? Los que trabajan en eso. Entonces era un círculo vicioso que no terminaba más. Y esa realmente fue la posición de los jugadores. Realmente. Y firmó Suárez, y firmó el Faraón Godín, y firmó Forlán. Yo ni siquiera firmé porque ya no estaba en la selección. Claro. Yo era cara visible, pero no era... O sea, hubieron compañeros que fueron mucho más importantes que yo, solo que yo fui el visible para... No, claro, vos mantuviste dentro de la selección, claro, gente que o sea, pero seguía. Todo con una coherencia y un sentido común mucho más grande de lo que por ahí se comentó. Si funciona mal y la FIFA es el órgano madre de la AUF, y AUF no está respetando el estatuto de FIFA, y que se perjudica el trabajador, ¿a quién vas a recurrir? ¿Al vecino de la esquina? Digo, FIFA, ¿qué estás haciendo? Decir que el FIFA gay, que ya no, que ya lo quieren corregir, que en la etapa pasada, bueno, en Uruguay pasa lo mismo. Así como pasa en las grandes ligas, como en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, donde el jugador tiene voz y voto, y entre todos decidimos cuáles son las mejores condiciones para el fútbol uruguayo, que es lo que pasa ahora, o pasó a partir de que FIFA renovó el estatuto. 2:33 p.m, estamos con la Tota Diego Lugano aquí en vivo en Sport 890 en Quiero Fútbol. Pequeño corte y ya seguimos con Lugano. Seguimos con la Tota Diego Lugano aquí en Quiero Fútbol. Lo tenemos acá, lo estamos aprovechando, exprimiendo. Pasa que hay tanto tema para afrontarle. Pero Diego, en determinado momento recién cuando Rodrigo te mencionaba lo de Más Unidos que Nunca, es como un punto fundamental, sí, ¿no? Porque ustedes tenían eran los jugadores de la selección, pero veían cosas que pasaban acá con los jugadores que no tenían por ahí mucho la suerte o el privilegio de hacer la carrera de ustedes, pero veían cosas que no les gustaba. ¿Cómo hicieron para tener ese respaldo, ese apoyo? ¿Cómo fueron captando los intereses de todos los jugadores o por lo menos la atención de todos los jugadores? No, siempre lo que más la sufrieron en este periodo siempre fueron los jugadores del fútbol local, obviamente, ¿no? Los más perjudicados directamente por esta mala gestión, digamos, de estas décadas del activo fútbol uruguayo. Y no, más o menos, o exactamente después de este momento de la selección, una vez con el Faraón en el Complejo Celeste, creo que en el año 2016, a través de Mati Pérez y Michael Itulain, en la época, hicimos un encuentro con todos los capitanes de la A y la B de Uruguay. Los convocaron ahí al complejo. Desde la selección también mandamos a hacer una consultoría internacional de cuánto valía el producto de fútbol interno, ya no el de la selección, sino el fútbol interno. En la época 2016 nos dio que unos 45, 47 millones de dólares es lo que en esa época se pagaba 12, creo, para el fútbol uruguayo. Entonces le dije, mire muchachos, los dirigentes acaban tal cual, así. Si me equivoqué, no, y bueno, pero la verdad, de capaz que estoy equivocado o no. Los dirigentes acaban de renovar 2015 al 25, sin saber cuánto esto vale, sin importar realmente si usted está en conserva atrasado, si tiene agua caliente, y esto vale 4 veces más. Somos un país chiquito, esto no se puede desperdiciar, ahora depende de ustedes. Nosotros llegamos hasta acá, en la selección lo pudimos acomodar, porque estaba dentro de nuestras posibilidades, y bueno, ahí fue con el muchacho de fútbol local, ahí apareció, bueno, Diego Scotti, Michel Duarte, hasta Bigote López, y toda una barra bárbara que empezó a moverse para intentar, bueno, Michel Itulain, que fue fundamental, intentar hacer ese movimiento simplemente para llegar a esto. Que en vez de 15 sean 67, que ese dinero se distribuya en el fútbol, para mejores condiciones, que no es más dinero, no significa nada si no hay buena gestión, si no hay buenas personas o cabezas a cargo, pero por lo menos significa, yo creo que lo más importante de todo, que la dignidad de saber que está haciendo las cosas de la mejor manera posible. Y eso no tiene precio, no tiene valor, y ese es el mensaje que siempre el fútbol uruguayo y los jugadores de fútbol uruguayo tienen que pasar, porque así es la historia de nuestro fútbol. Desde 1910 hasta ahora, el fútbol ha pasado buenos mensajes al país, los jugadores principalmente, también grandes dirigentes, y eso no se puede perder. Y bueno, lo que yo veo de todo esto es dignidad. Se hacen las cosas de la mejor manera posible, si son 67, 60, 54, es lo mismo. Lo mismo. Después va a depender de cómo sea gestionado y de cómo se negocia internamente. Pero lo importante es la dignidad de hacer la cosa bien. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo es la mejor versión de nosotros mismos? Y bueno, en eso los jugadores fútbol locales fueron obviamente no solamente estandartes, sino que muchos de ellos sufrieron consecuencias
de ficar sin contrato, sin club, cosa que nosotros no sufríamos porque no teníamos ese problema. Claro. Entonces, realmente esto que está pasando ahora es un premio a toda esa generación que se embanderó, que fue a la Mutual, que se ve a la calle, que en los partidos del fútbol local entraba con una pancarta sabiendo que iba a haber represalias, sí, y que se la jugaban, a diferencia nuestra, que teníamos solamente la obligación moral de hacerlo porque no teníamos riesgo ninguno. Entonces lo que está pasando ahora creo que es mérito de esa generación, que lo hizo para la que viene, para que esté un poco mejor en condiciones de trabajo, pero principalmente, como dije anteriormente, en el tema de dignidad, que eso no se negocia, ¿no? Claro. Ahora, Diego, ahora viene una nueva etapa, ¿no? O sea, ahora hay mucho más dinero, ¿no? Está claro. Pero después hay una administración, que ahí vos me decís, bueno, eso depende también de cada uno, pero también hay clubes que uno históricamente, o por lo menos en su último tiempo, vos ves, decís, che, estos con poco se pudieron ordenar, y hay otros que no. ¿Ahí qué tipo de control puede tener? ¿Eso le corresponde a la AUF? ¿Ahí los jugadores dónde intervienen? A los jugadores les interesa, obviamente, a la Mutual le interesa que sea lo más controlado y ordenadamente posible, para que justamente lo poco o lo mucho que ingresa el fútbol se distribuya en el fútbol y no se escape, ¿no? Claro. Eso es fundamental y de cajón. En el mundo, como siempre, ya existen mecanismos de control. Fair play financiero es el más evidente de todo, que creo que no hay dudas que la AUF lo va a implementar. Creo que también la intención de la mayoría de los dirigentes que quieren hacer las cosas bien y que esto empiece a ser un círculo virtuoso y ya no más vicioso. Y bueno, por ahí pasa, ¿no? Hacer de este producto que todos sean responsables para que todos lo mejoren y para que la próxima negociación, si se puede, salga un poquito más y así mejorar todos, ¿no? Creo que eso está muy claro en el ambiente de fútbol, entre los jugadores, pero también entre los principales dirigentes, ¿no? Diego, y la intervención acá que hubo en el fútbol uruguayo fue una situación rara, ¿no? Rara para el fútbol, todo lo que pasó. ¿Vos en qué lugar la ponés dentro de este camino? Es fundamental. Fundamental, no. La AUF estaba intervenida por una empresa privada que tenía contratos monopólicos y que la dominaba políticamente a través de votos de sus de dirigentes que tenían conflicto de interés en esa toma de decisión y que perjudicaba a todos los trabajadores y al hincha de fútbol. La AUF estaba intervenida, político-económicamente. Lo que sucedió fue lo contrario. Fue a través del órgano superior, que es la FIFA, conseguir que hiciera un estatuto acorde a lo que son estatutos internacionales de las principales selecciones o países del mundo, para que justamente ese monopolio, esa intervención que había de la empresa privada, que era Tenfield, se viera un poco más diluida a través de un congreso un poco más democrático y plural, donde participen todos los actores del fútbol, desde jugadores, jueces, fútbol del interior, OFI, que es el 90% de la gente que practica fútbol en este país, femenino, que está siempre surgiendo, ¿no? Hoy no, pero en aquel momento estaba surgiendo, y bueno, fue exactamente lo contrario. Sí. Y con más gente pensando, normalmente se llegan a mejores lugares, o por lo menos es la democracia y la integración es lo que el mundo conoce hoy como más cercano a la perfección, que no es perfecto, pero así funciona en los mejores países del mundo, ¿no? Claro. ¿Y por qué Bordaberry? ¿Por qué él fue el elegido para tomar esa intervención? La verdad es el siguiente, que en el comienzo, cuando nos pedía una persona para esto es exactamente igual, ni algo más ni nada menos, para estar al frente de esa asamblea que iba hacer nuevo estatuto, Matías, secretario de Infantino, que estaba en Uruguay, me lo pidió a mí y a los jugadores. En aquel momento nombramos a Seba Bauzá, que ya estaba desgastado y no quiso volver, a Ricardo Alarcón, que tiene una muy buena visión de él, y me acuerdo que no quiso volver también porque estaba desgastado, y aparte el clima se puso cada vez más tenso, tenso, se entró a complicar, y realmente no había una figura, y yo consulté a varias personas, amigas, desde la política hasta el deporte, hasta la prensa, y que pensamos a alguien de carácter, que sepa de leyes, que pueda dominar una asamblea, que entienda de fútbol porque no sea de fútbol. Claro.
Y realmente así 4 o 5 personas me dijeron, no, tienes que ir Bordaberry. Sí. Y yo digo, no lo conozco, pero voy a llamar. Tengo 2 opciones, o me manda a la sí. mía Sí. Pero y así fue, un día lo llamé, y digo, mire, soy lugano. ¿No lo conocías? No, tengo sí, ya te vi. Me dijo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, mirá, esto es peor que la política, me dijo, pero dejá de pensarlo. Y a las pocas horas llamó y bueno, fue y así fue. Le pediste a Andrés Scotti que y después lo acompañara, Andrés ¿no? me quería matar. No, Andrés fue increíble. No, le pedí a Sebaguren, me mandó a cagar. Le pedí a Diego Forlán. Me dice, no, yo quiero ser, yo quiero ser técnico, yo quiero ser técnico, si hago esto. Y yo de grande, no, se me empezaron a caer. Y le dije a Andrés, me dice, no, que estoy con mis nuevos proyectos de gimnasio, todo, estoy como loco, no puedo. Andrés, le digo, tuvimos 6 años discutiendo esto, y cuando llegó la oportunidad de hacer un cambio, no nos subimos al barco. Sí. Digo, no puedo, entonces no puedo. Eso me dijo el viernes. Sí. Me cortó el teléfono, me mandó a cagar. Y cuando veo el lunes, estaba ahí, sí, sin decirme nada. Sí, sé que le entró la conciencia. Tuvimos 10 años hablando de que había que mejorar esto, y cuando teníamos la oportunidad, y así fue solo, sin decirme nada. Ahí fue citado. Pero se ve que hablaste no, fuerte a lo contrario, no fue nada fuerte, fue lo contrario, fue sentimental. Y vos, te necesito ahí. Vos te necesito ahí, aparte de lo que hablamos 10 años, esto es el momento de hacer algo. Y te preciso a vos. Diego, acá evidentemente... Que estaba conmigo. Yo creo que no me habló por un año. Por un año no, pero era difícil momento, ¿no? Sí, difícil momento. Acá evidentemente hoy estamos llegando al final de un proceso que fue, vos recién detallaste paso por paso, largo, complicado por momentos, muy complicado por otros momentos. ¿Cuáles fueron o cuál fue el momento más complicado en todo este camino? Ese momento donde dijiste... se nos va a complicar más de lo que esperábamos. Hubieron varios. No, hubieron varios, porque así estaba muy arraigado el sistema, ¿no? Y obviamente había mucha gente que lo defendía y lo defiende públicamente. Acá ¿En algún momento pensaste que no se iba a llegar al camino o al puerto donde ustedes querían llegar? Y bueno, sí. Por ejemplo, antes de que FIFA haga el órgano o regularice el estatuto, yo la veía complicada porque todo lo que hacíamos era la fuerza, ¿viste? Y la fuerza llega un momento que no funciona. No era nada legalmente dentro de la AUF. Desde la presión de los jugadores con la camiseta o de la imagen de más unido que nunca. Hoy no, hoy tenemos dentro de la AUF, tenemos voz y voto, los jueces, SOFI, entonces hay otra manera de dirimir las cosas, ¿no? Por eso eso de cuando FIFA nos actualiza el estatuto y nos pone al primer nivel del mundo, eso ayudó mucho porque hoy, a partir de ahí, pudimos elegir a un presidente que pensaba como nosotros, por lo menos en tema de traer recursos para el fútbol. Sí, Nacho Alonso. Nacho. El tema política interna no nos interesa, ni sé, ni conozco, pero en tema macro sí, lo pudimos elegir, lo pudimos bancar, todo a nivel de estatuto, de congreso, asamblea, a nivel democrático, ¿no? Pero antes la veíamos difícil porque realmente había mucho conflicto de interés. Y si habían presidentes que votaban que 5 más que 28, adelante de todo el país, que renovaban contratos 6, 7 años antes, en el 2017, en época de información en el mundo, imagínate que no teníamos mucha esperanza, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánto la importancia de Conmebol ahí? Porque digo, para Nacho Alonso, como presidente, tener que ir al frente. También había un tema de los clubes, la desesperación económica de algunos clubes, que por eso que se renovaban muchos años antes por la necesidad de dineros. Pero tenían que balancear por otro lado esos recursos económicos. Sí, primero con los recursos que le dio la selección, que nosotros recuperamos los activos, que la AFA hoy tiene un activo importante, que Nacho o que este ejecutivo lo utilizó para justamente bancar esa necesidad de los clubes. Y después sí, realmente Conmebol ha tenido con los jugadores, principalmente en el comienzo, realmente una línea directa muy importante, tanto que cuando empezó la pandemia, no sé si en Uruguay se dijo eso, pero la única asociación en el continente y capaz del mundo que cobró directo de la Conmebol o de FIFA fue la Mutual Uruguaya, para pagar todos los salarios de los jugadores de fútbol local por 4 meses. Mirá. Eso vos como periodista lo deberías comentar, por ejemplo. Claro. En el momento de mayor necesidad, nuevamente la Conmebol pasaba dinero hacia las asociaciones o federaciones que después supuestamente estuvieran en los clubes, que después supuestamente a los jugadores. Esto fue directo, salario de los jugadores. Eso obviamente por
la relación que había de confianza y directa, sí, y después ayudaron a la AUF y a Nacho con algún recurso y también ayudaron trayendo 2 o 3 finales de Copa Libertadores casi en plena pandemia. Todo el que está en el rubro servicio sabe lo importante que fue tener a 100.000 brasileños 15 días consumiendo en Montevideo después de 2 años de pandemia. O sea, siempre mejor estar bien que estar mal. Claro. Y estando dentro puedes corregir. Sí. En el 2014, cuando fuimos al Mundial, yo como capitán, Uruguay sido la única selección de asociación que había demandado a Conmebol a través de Tenfield, porque Tenfield estaba peleado. Y yo como capitán me tuve que comer que el presidente de Conmebol no nos hable, que el vicepresidente, que era Figueredo, no estaba obviamente caliente con Uruguay, y que Suárez se coma 2 años de suspensión por una estupidez. Todo influyó. Y lógico influye. Pero claro, para... o sea que todo tiene un recorrido un poco. Pero esto lo sabemos todos. Quebrada una relación entre Domínguez, presidente de Conmebol, y Casal. No sé, pero eso no sé. ¿Eso no influyó? Eso no sé ni me interesa. Nosotros lo que queremos es lo que ayuda para que el fútbol se mejore. Claro. Y ellos tienen la obligación, como FIFA tiene la obligación, porque están ahí para eso. Para hacer que las asociaciones se desarrollen y crezcan. Claro. Esa es la función de ellos, eso es lo que... ni más ni menos que eso. Sí. Y a Uruguay en ese aspecto nos ayudaron. Y Diego, en este camino, ¿te ganaste muchos enemigos? ¿Y qué te parece? Sí. ¿Y quiénes son? Había un statu quo que estaba muy cómodo y que si hay 67 millones, se pagan hay 40 de fútbol local, más 30 de la AUF, habían 50, 60 palos que circulaban hace 15 años fuera de fútbol. Y eso hay mucha gente que se veía beneficiada. ¿Nunca te reuniste o te llamó Casal? Vos no, nunca, jamás, nunca. Pero ni tengo nada contra, pero nada, cero. Siempre dije lo mismo, nada, cero contra. Ni nadie, ni de la empresa Tenfield. Osvaldo Jiménez, al comienzo, cuando comenzamos con el tema de imagen, nosotros nos reíamos con Tenfield. Diciendo que esto estaba mal, estaba bien, que estábamos poniendo plata acá. Al comienzo sí, después fue más un tema judicial y cada uno fue por su lado. Pero que, como siempre dijimos, nuestro fue siempre en pro de fútbol, no es contra nadie. En realidad contra un sistema, sí, claro, que está mal hecho. Sí. No me interesa la persona de tratar el sistema. Nunca nos interesó, nunca hablamos mal de nadie, nunca podéis ir para atrás 15 años, nunca hablamos mal de nadie, no me interesa eso. Me interesa mirar el fútbol local, la selección, que esto mejore. Y cuando, mirá lo que te digo, yo y esto lo puedes corroborar, los últimos 15 años de entrevistas que hicimos fue siempre No, eso es así. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, no sé, trabajando ahí en Canal 10 en Punto Penal, Palma muchas veces iba y decía, lo invito a Lugano a debatir, o el propio Chengue Morales, que muchas veces también decía, vos lo conocés al Chengue, fuiste compañero de él. O hace muchos años lo veo así. Claro. Bueno, pero y en su momento Pato Celeste. Sí, pero en algún momento después, te planteaste, quiero exponer esto, No. Si cuando cosas van sucediendo como pensamos, porque la mayor cantidad de personas están de acuerdo. Claro. Que son casi todos los jugadores de mi generación, casi todos dirigentes, por esas cosas funcionan. Capaz que uno es la cara visible, pero si funciona, si avanza, si llegó hasta acá, porque la gran mayoría está de acuerdo, votan, avanzan, no aparecen. Porque obviamente que el sistema a veces tiene su represalia, pero esa es la lógica. ¿Te sentís un triunfador en esto? Para nada. No. Hice lo que tenía que hacer. La culpa la tiene el maestro. por darme la cita capitán. Sí. Bueno, no, pero vos si igual. Ese día estuviera, y Diego, si ese día estuviera lesionado y no pudiese venir a la sesión. Diego, ¿y ahora qué? ¿Qué pensás? Digo, porque esto es más allá de todo, yo sé que para ustedes los jugadores que tuvieron mucho que ver, que levantaron una bandera, que hoy se vayan a recaudar 67 millones de dólares. Pero así, ya pasó en la selección en el 2017. Claro. Pasó de 30 a 30 millones y se mejoró mucha cosa y con eso Nacho pudo... Pero no querés, viste que la pregunta que siempre te hacen es, ¿querés ser presidente de la AUF? ¿Querés integrar? ¿A vos te parece que si hubiese sido en un futuro hubiese tenido el 10% de posibilidad de hacer lo que hice? No. Ni el 10, ni el 5, ni el 1. No. Pero ¿te interesa ser en un futuro dirigente? Debe ser el peor cargo que hay en este país, ser el presidente de la AUF. Le han sufrido todo y el pobre Nacho no sé cómo hace, la verdad que... Pero dirigente del San Pablo... Ya fui en San Pablo 3 años y medio. ¿Estuviste como director deportivo? Sí, ya fui. Pero digo, algo en FIFA, algo... Y soy jugador de Legend de FIFA, soy de Conmebol, me invitan a todos los congresos. Con eso estás bien. Y sí, ¿para qué quiero más? Soy libre, hago lo que quiero, voy cuando quiero, donde quiero, no tengo horario, no tengo agenda. Nadie me marca lo... Bueno, mira, mejor que eso imposible. Estamos ya en los últimos minutos, pero vamos a hacer la última pausa.
Marce, hoy tengo permiso, pegá ahí. Menos mal que mandaste de fútbol un poquito al comienzo. Sí. Me endulzaste, me endulzaste. No, pará. Vamos de vuelta. Lo que te quiero decir es, pegado a la pausa vienen algunas preguntas de fútbol, que quiero preguntarle a Diego con la experiencia que tiene, y ya después lo vamos a liberar. No me pregunté el nexo, no, mirá como ya sabe. Abrite el paraguas, ¿qué pasó? Como ya hablamos del tema. Bueno, pausa y seguimos con la Tota Lugano en los últimos minutos aquí en Quiero Fútbol. Último tramo, le pedimos disculpas ahí a Roberto, que ya estaba acá intercambiando con la Tota. Le tomamos unos minutos del programa de Último al Arco, que ya viene con ustedes, porque queremos aprovechar a Diego. Arrancamos hablando de fútbol, tocamos temas obviamente, pero vamos a terminar hablando de fútbol, porque se cree que se va a salvar. Yo te lo quiero... No, pero yo te quiero... Me veía zafando. Pero te quiero preguntar esto, porque vos vas a contestar lo que pensás. Yo hay una cosa que muchas veces discuto con mis compañeros acá, o mismo en Punto Penal, o en DirecTV. Yo no entiendo esto del nexo. Yo tampoco, No entiendo mucho qué significa. Es como que nadie tiene la explicación. El nexo con Bielsa. Yo ya te mostré los nexos. Ya te mostré. El viernes. ¿Lo querés mostrar acá? El viernes la comida de selección. El viernes la comida de selección. Lo va a mostrar, ¿no sabés? Poné ahí en la cámara. ¿Querés mandarlo? Pará. El viernes en la comida de selección que hicimos. Acá. De cámara, acá. Pará, Rodri, mandáselo. Ya conseguimos los nexos. Ahí se ve. El Peladito Cáceres y Jorge Fuchile. Se quedan en el complejo y ya hacen de nexo. Se quedaron a dormir y a laburar ya. Claro. No, bueno, creo que eso surgió por ese momento de crisis, ¿no? Después del partido de Estados Unidos, donde obviamente todo el mundo quería ayudar, mejorar, pero no sabían bien cómo, porque el cuerpo técnico o Bielsa tiene un estilo, una persona muy definida, y bueno, que a veces no va. ¿Podría ser vos yo no. Nexo? Todo el mundo dispara, y bueno. No, pero fue algo que creo que la urgencia de querer contar una solución o una explicación al hincha, lo veo más por ahí, se buscó esa alternativa. Me imagino que el propio Bielsa habrá entendido que capaz que precisaba. Eso ha pedido, por lo que trasciende, ese pedido del técnico. Pero acá, así, no te da la distancia, porque claro, también tengo información interna, claro, pero tampoco estoy adentro. Lo importante es que hay una gran un gran deseo de mejorar de ambas partes para llegar al Mundial de la mejor manera posible, y realmente a veces las crisis vienen bien, principalmente porque en mi visión, ¿no? A nosotros como grupo lo que nos hacía un poco fuerte era la eliminatoria, que era una crisis permanente, porque te estaban puteando de principio a fin, porque estamos siempre afuera. Sí, es verdad. Entonces eso te hacía fuerte como grupo, y capaz que ahora, con esta eliminatoria un poco más fácil, no hay momento de gran tensión, rispidez, y tal vez esto haga que el propio grupo esté mucho más conexo y vea las cosas diferentes, y yo creo que Uruguay sale muy fuerte de esto. Pero ahora. ¿cuánto hay, Diego? Vos tenés una experiencia tremenda porque has estado en diferentes países, y siempre viste que cuando hay triunfos se hablan de los grupos. Yo no sé si todos los grupos son tan maravillosos, ¿no? No. Pero digo, acá hay como algo, había una costumbre, ¿no? Idiosincrasia, ¿no? Idiosincrasia, costumbre, idiosincrasia. El uruguayo tiene una manera de ser y somos como somos, y el cuerpo técnico tiene una manera de ser también, y bueno, se llegó a un punto donde creo que ambos se dieron cuenta que tienen que ceder, y siempre de las crisis. Hay un mundial de por medio. Bueno, por eso. Importante por eso mismo, de la crisis salen las mejores cosas, ¿no? Creo que yo lo veo desde ese punto de vista muy, muy positivo, porque por lo que sé, te digo que no estoy adentro, pero tampoco no estoy tan lejos, hay de ambas partes un deseo muy grande de acercarse, de mejorar, de corregir errores que todos tienen, y claro, y estos muchachos no han pasado por grandes momentos de crisis porque la eliminatoria no se lo han permitido. Claro. Entonces tal vez ahora esto haga que se unan más, por lo que yo sé, han estado muy reunidos estas semanas, haciendo suma entre ellos, intentando entender, y eso es muy positivo. Entonces hay que sacar lo positivo de esto. El propio cuerpo técnico, por lo que ya escuché, también quiere entender cómo puede mejorar. A una persona de 70 años que fue toda la vida de una manera difícil, pero está abierto a hacerlo. Entonces lo veo, o quiero ver positivamente lo positivo, ¿no? Pero lo que estoy seguro que los jugadores se mueren por llegar al Mundial, por hacer un buen Mundial, y yo lo único que les deseo es que lo puedan disfrutar, para que no le pase como cuando fui a San Pablo y tuve una charla
con aquellos fenómenos donde miraban para atrás y no lo veían como algo que habían disfrutado. Sí. Nosotros nos encontramos con los muchachos ahora el viernes en el complejo. Estuvo espectacular. Y para atrás, viste, lo que vivimos, y capaz que nos ganamos 1 y perdimos 10, como es la vida, pero viste, lo disfrutamos de una manera que eso no tiene precio. ¿Y qué puede sentir un jugador cuando escucha, un jugador de selección que escucha, necesitamos un nexo, alguien que intervenga entre el plantel y el cuerpo técnico? Porque yo la verdad me pongo en la cabeza un jugador, un Federico Valverde, un José Jiménez. Fue muy al comienzo, eso fue muy inmediatamente después del 5. Como para bajar un poco la espuma. Sí, ya, viste, a veces vos pensás y el pensamiento lo haces público, pero no, vos vas madurando las cosas. Claro. Creo que hoy ya no se habla, viste, más de eso. Me parece a mí que yo no he escuchado más, ni siquiera internamente. Sí. ¿Qué encontraste diferente el otro día en el complejo? ¡Pah! De todo. Hasta Luis, que tú hasta hace poco. Sí. No, estás loco. Las canchas, toda la sala de gimnasio, musculación, la cancha cerrada. Muy bien. Por suerte, el lado FABA tiene recursos. Gracias a Palito Pereira, gracias a Cácharo Río, que se la jugaron para que justamente generaciones futuras puedan disfrutarlo, ¿no? Y entrenadores futuros también, ¿no? ¿Cómo lo notaste al maestro? Y lo que más nos sorprendió y nos alegró es que en una semana ya salió 2 veces. El maestro claro. Era muy reacio a tipo de homenaje o a reuniones así. Pero lo que han logrado con ustedes, ¿no? Ese reconocimiento es impresionante, porque más allá de todo, mucho respeto. Te sumo otra, porque la semana anterior había salido otra vez más para su reconocimiento. Por eso. No, pero tuvo el reconocimiento de los jugadores, la Leyendas Celestes. El viernes esta reunión interna y anteriormente. En realidad, esta comida nuestra, te decía la verdad, yo le mandé a Godina a que lo llamara. Yo dije que me va a mandar. Digo, siempre yo me seguridad. La difícil hacerla vos. Pues claro, una cosa es un conocimiento, otra cosa es una comida, viste, entre jugadores. Pero qué bueno que haya ido. Sí, espectacular. Y contaba una anécdota de la época. Y siempre es lindo porque es lo que queda, ¿no? Es lo que queda. No agarraste el bar, No agarraste el bar en tu época, digo, pensando en anécdotas de cancha. Y bueno, si hubiese agarrado el bar en mi época, te adaptabas. Comentamos al principio que hice 66 goles en la carrera, a veces he hecho 150, porque se me colgaba entre 3 que había que cabecear. No, cada vez que me dicen el bar, digo eso. Sí. Claro. Hubiese sido por un lado desfavorable, obviamente, pero por otro muy favorable. Sí. Ya no me podían abrazar ni agarrar cuando iba a cabecear. Digo, ¿cuál fue la eliminatoria más complicada? Y yo jugué 3 y la 3... El único partido, yo jugué 44 partidos eliminatorias y el único que jugué tranquilo fue contra Jordania Montevideo. Montevideo. El último que jugué. Habíamos ganado 5-0 allá, claro. Por ejemplo, cuando debuté a sesión con Fossati, estamos octavo y faltaba una rueda y con saldo de gol negativo estamos prácticamente siempre eliminados. Entonces fuimos punto a punto, entonces fue una tortura. Ya la de Sudáfrica, yo por ser capitán y quedar afuera de la anterior, tenía una presión diferente y la sufrí. Sí. Y la sufrí diferente, cuando clasifiqué fue una alegría tremenda. La de Brasil, que también fue sufrida para variar, fue... Mirá, capaz que me corregís. Venezuela... el partido con Perú en Lima. Sí, el de Venezuela fue más importante. ¿Sí? El 1-0. Está bien, pero el de Lima se perdió, ¿no? Eso fue Sudáfrica. Bueno, pero era esa derrota. Bueno, sí. Fue eliminación prácticamente. Pero para Brasil, por ejemplo, se da el condimento que estamos siempre ahí, viste, mitad de tabla, pero que nosotros veníamos de cierto éxito, siendo campeón de América, semi del mundo, está entre el ranking 2 FIFA, que eso es histórico y eso va a ser difícil, se va a repetir, y quedar afuera de Brasil significaba apagar esa historia. Claro, o sea, no solamente que fracasabas, sino que apagabas lo que habías hecho. Entonces la presión de los grandes era mayor todavía. Claro. Entonces vivimos un permanente viacrucis, la eliminatoria, y inevitablemente eso te forja como grupo, ¿viste? Porque vos claro. Está bueno lo que decís, porque lo que dice ahora de la crisis, que a veces eso te sufrí, ¿viste? Tanto con tu compañero, que ve sufrir al padre, yo que sé, al padre del ruso, y que vea al padre de Godín que le da un infarto en un partido, y a mi viejo que nos putea todo, ¿viste? Entonces genera algo que es difícil que se dé en el fútbol profesional hoy, ¿no? Bien, y decime una cosa, yo recuerdo, las posibilidades profesionales te da la posibilidad de estar en los mundiales, y me acuerdo del partido con Costa Rica, ¿no? Pero después vos,
cuando ya no podés jugar más, que termina debutando Josema. ¿Cómo fue? ¿Ese es uno de los momentos más duros para vos? Ese fue el momento seguro más duro de mi carrera, justamente porque lo que era un mundial en Brasil, Uruguay volviendo a Brasil, yo volviendo a Brasil, después de esos años magníficos de selección, yo ya acarreaba un problema de rodilla, de cartílago, pero cometí un error imperdonable en los últimos 2 meses de entrenar. Yo siempre fui a entrenar mucho, porque si no podía jugar, ¿no? Siempre entrenaba un poco más que lo demás. Pero ahí me pasé, yo jugaba en la Premier, estaba bien, hacía doble horario, triple horario, fuerza, potencia. Llegué al Complejo Celeste, tuve un mes haciendo prácticamente doble horario de entrenamiento y por la noche todo este tema de gestión de esta crisis que ya estaba muy avanzada y realmente descansaba mal y te jugó una mala pasada. Me jugó una mala pasada. Sé que muscularmente no aguantó el cartílago, se me hizo una fractura ósea. Y jugué prácticamente con fractura ósea ahí en la zona de la rodilla. Sí. Algo que me lo cuestiono muchísimo, porque era mucho más fácil descansar, estar tranquilo, pero no era mi manera de ser. Además, te había focalizado en el Mundial. En el Mundial estaba, o sea, físicamente estaba muy bien, con una potencia bárbara, pasando en 3 años, pero no me aguantó articulaciones del tanto impacto que le di. Y también del poco descanso mental, porque yo todo esto que hablamos a Berger lo trabajaba y los muchachos me gastaban. Mi cuarto en el complejo era como una oficina, ¿viste? Me decían, andá con Pinky Cerebro, que quieres solucionar el mundo, no sé qué. Entonces, ya no. Te jorobaba. No, Luis me lo quería loco todo, pero bueno. Me pasó factura, pero es lo que soy y lo que sigo, ¿no? Sí. Diego, una de ahora de la selección. Mucho se habla por estas horas de Muslera debe volver. Vos lo conocés, compartiste con él, hablaste hace un rato de la importancia tuya para que él vaya a Turquía y se termine afianzando allá. ¿Debe volver para vos a la selección? ¿Tiene todavía chispa de selección? Si pudiera hacer algo para que vuelva a la selección, lo haría también. ¿Sí? Sí, porque es un golero que marcó una época. Sigue vigente, una posición que obviamente no representa tanto desgaste. Y una figura, Nando, viste que no es muy expresivo, pero sobre la presencia de él, viste, como que tranquiliza, viste, como que te da una paz. ¿No será, además de arquero, el nexo natural que necesita la selección? No que no te gustaba esa palabra. No, pero digo para encontrar una cuestión. No, pero digo, por una cuestión natural. Por ejemplo, si vos fueses jugador y te llevan a la selección, yo lo que veo es que vos naturalmente sos inquieto, inteligente. Está caliente, tranquilo que me encargo yo. La experiencia te hace... Primero que tuve como compañero de 10 años, Nando, realmente una jerarquía increíble, que la sigue demostrando, está espectacularmente bien, es hincha de la selección, porque era barra que hincha de la selección, y la haría muy bien a la selección, hasta por la forma tranquila que él tiene de llevar las cosas, de liderar. Capaz que la sola presencia de él transmite eso, ¿no? Siempre lo transmitió, y bueno, ojalá que se dé. Yo creo que, no sé. Si vos podrías mediar, lo harías. Si yo pudiera, no sé, darle un consejo, le daría, sí. Aparte, pasaría a ser el único jugador de la historia del fútbol uruguayo en jugar 5 mundiales. Claro. Que no es poca cosa. Tenés todo pensado, todo. Ya claro. Escuchá, te dijo que se sabe de memoria. Preguntale por la formación de Manchester United, lo sabe. La de 1917 Uruguay la sabe. No, sería para él. Y aparte está en un momento espectacular. Claro. Y lo último, porque te pregunté el momento más difícil, aquella lesión, el momento de mayor satisfacción con la selección, la Copa América. Vos sabés que para mí fue cuando clasificamos a Sudáfrica. Yo venía de quedar afuera en 2006. Y ese proceso que fue muy desgastante, esos 4 años muy desgastantes, ya yo como capitán. Sí. Y ese momento fue así, en tema de emoción, fue tremendo. Capaz que los penales contra Ghana también. Sí. Ese vestuario tengo acá en la cabeza, ese vestuario y el abrazo con el muchacho, tengo acá. O la llegada del hotel, viste, que está toda la hinchada, que nos quedamos saltando ahí. Eso también. Pero ya estamos en el palco alto. Ya estaba en el palco alto, está bien definido. Lo ponés por encima. Sí, acá estamos, queríamos trepar. Pero lo ponés por encima de levantar la copa, de ser el capitán y levantar la copa. Sí, también, claro, esa también. Foto, también. Pues esa más para la perspectiva histórica, claro, sí. Sí, claro. Pero en tema emocional,
La clasificación a Sudáfrica fue tremendo. Pará, ¿y ahora jugás a veces al fútbol? ¿Te metés en algún picadito? Me metí hace 4 meses y me rompí el tendón. No. Una tremenda cirugía, no juego nunca más. Pero entrenás mucho, ¿eh? Entreno mucho, sí, pero no fútbol. No fútbol, claro. Entonces quería jugar después y ya el movimiento es otro. El fútbol es muy específico. Claro. Hace 4 meses y medio, en el Murumbí, allá los campeones del mundo contra los mejores socios, algo así, hicimos un evento, un centro de Cicinho, banana, como la época que jugaba. Sí. Yo me imaginé allá arriba, viste, que perdí la conciencia, hice el doble ritmo con toda la potencia, ¡plan! Me reventó el tendón. Derecho al sillo libanés, cirugía, cirugía, pata para arriba, qué calentura. Y no, hasta hoy, todo. Hasta hoy no puedo correr. Hasta gimnasio todo, viste, pero. No, bien. Sí, viste, los años pasan. Sí. Total, la verdad que un placer, ¿eh? Uno podría conversar contigo horas y horas. Pero bueno, sabemos que te veniste de afuera, lo valoramos mucho y te quiero agradecer especialmente porque creo que la última vez que nos habíamos visto en Chile, en el partido Uruguay en Santiago, y bueno, habíamos quedado ahí y la verdad que bueno, yo sé que son días importantes. A Moar lo dejé tirado, vos no. Bueno, pero ya después con Roberto te arreglás. Le debo. Tota, gracias, ¿eh? Bueno, un gustazo. Felicidades, feliz año. Feliz Navidad para todos que están escuchando, gracias. Feliz año. Lo mejor está por venir siempre, si Dios quiere. Vamos arriba. Arriba.